permitirme conversar contigo como todos los martes, porque siempre la gente pendiente de este espacio y sobre todo de esta conversación que tenemos los martes aquí en el programa. Sí, Vladimir, la verdad es que, bueno, efectivamente, todavía no se puede definir. Déjame, antes de seguir, nada más revisar rápidamente si hay algún cambio en lo más reciente. No, seguimos igual, 96,79% de actas procesadas en Perú. Sigue dándole hasta ahora el porcentaje mayor lo tiene Castillo, 50,25, por encima de 49,74 de Keiko Fujimori. Bueno, como bien comentábamos hace rato con Miguel Velarde, analista político, esto se veía venir, esto iba a ser así de cerrado, pero bueno, pero no sabíamos que iba a ser tan cerrado en el sentido que íbamos a esperar hasta el último minuto. O sea, todavía faltan nada más que menos de un 4% de actas por procesar y no se sabe quién ganó las elecciones en Perú. Así es. Y que eso no significa, aunque falta poco menos de 4% de actas por procesar, no significa que el resultado necesariamente lo conozcamos hoy. Y tú, en la entrevista con Miguel, bien lo decías, el elemento clave en este momento tiene que ver con la votación de peruanos en el extranjero. ¿Por qué? Porque es casi 1 millón de peruanos los que tuvieron el derecho el pasado domingo 6 de elegir al próximo presidente del Perú. Ahora, algo que particularmente me llama la atención, Sergio, eso lo viví en la Bahía de Tampa, ayer de hecho entrevisté al cónsul honorario de Perú en Tampa, es que, por ejemplo, en la Bahía había 10.000 peruanos habilitados para votar. Okay. Un poco más de 31 mesas de votación, cada una con unas 300 personas habilitadas, algo así, el número. Y el hecho es que votaron, aunque prácticamente duplicaron a la primera vuelta, no votaron más de 2.500, 2.600 personas. Entonces, pues, cuidado porque en términos de expectativas pudiéramos estar entrando en una gran falacia, asumiendo que la mayoría de los peruanos votaron en el extranjero, y otra gran falacia es asumir que la mayoría de los peruanos votaron por Keiko Fujimori. Porque si algo he entendido yo de estas elecciones en Perú, es que ninguno de los candidatos era el favorito, ninguno de los candidatos era la mejor opción, ninguno de los candidatos traía la mejor propuesta. Triste y desgraciadamente, se cayó en algo que conocemos muy bien en nuestro continente, y es votar por el menos mal, aunque muchos dicen que no es así. Hay dos grandes estigmas. Por el lado de Pedro Castillo, el entender que es un candidato de la izquierda marxista, aunque muchos analistas, y ayer entrevistaba particularmente a Miguel Antesano, un analista peruano, dicen que el problema con Castillo, más allá de la ideología, es que es una persona que no ha sido formada para gobernar, una persona que no tiene incluso hablar de claridad mental, de claridad en términos de propuesta, y eso lo hace más peligroso, porque es mucho más fácil de manejar, de guiar, ¿no? Y detrás de él, por supuesto, ustedes saben quién está, su gran jefe de campaña, que es Vladimir Cerrón, que es un gran peligro para Perú. Sí, he visto muchas declaraciones de Castillo. La verdad es que me recuerda mucho a otro personaje, todos sabemos quién, y sí, pareciera que pudiera llegar a ser como una especie de, no sé si llamarlo de esa forma, no quiero tampoco criticarlo sin conocerlo del todo, pero pudiera ser manejado pues, por otras personas, ¿no? Como quizás, por ejemplo, no sé si de pronto permitir quizás, no sé si esto lo llegara a hacer Perú con la presencia de Castillo allí, la injerencia cubana, la injerencia rusa, no sé, Vladimir, si realmente Castillo se atreva a tanto. Además que Perú es un país totalmente, bueno, hasta ahora se ha mostrado totalmente distinto, pero igual decía de otras naciones, y fíjense todo lo que ha pasado, ¿no? En esos otros países, Vladimir. Pero a donde quiero ir con todos estos comentarios es, a ver, de consolidarse el triunfo de Castillo. Estamos hablando de una, como hablábamos hace rato con Miguel, una unidad realmente socialista en América Latina. ¿Qué piensas al respecto y cuál es tu punto de vista de lo que pudiera pasar en los próximos meses sobre esto? Tengo allí un problemita con la señal con Vladimir. Se cayó. Vamos a
se cayó completamente. Vamos a ver, aquí está de nuevo Vladimir, vamos a reconectarnos. Disculpen, amigas, amigos, por esto que vieron en pantalla. Vamos a retomar la conexión con nuestro colega Vladimir Kieslinger, con quien estamos hablando, y vamos a dejarlo hablar a él, porque estoy hablando más yo que yo. A ver, solo si podemos. Dale, Vladimir, adelante. No sé si fuiste tú o yo, pero iba buenísimo tu argumento. Y sí, yo creo que Pedro Castillo es una persona perfectamente moldeable. Y yo no estoy del lado de Keiko Fujimori. No sé si fuiste tú o yo, pero iba buenísimo tu argumento. Y sí, yo creo que Pedro Castillo es una persona perfectamente moldeable. Y yo no estoy del lado de Keiko Fujimori. Ustedes saben que, a mi modo de ver, y siempre lo he dicho, la familia Fujimori, sobre todo Keiko y Kenji, le han hecho mucho daño a la democracia en el Perú. En tiempos de Pedro Pablo Kuczynski, de Vizcarra, yo he sido uno de los que ha retratado lo que ha significado los hechos de manipulación, de control, incluso de corrupción por parte de la familia Fujimori. Eso por un lado. Ahora, eso no significa que, entendiendo el mal menor, eso no significa que uno se vaya a aventurar al tema de Castillo. Ahora, otros elementos que he logrado entender, y puedo equivocarme, pero he estado entrevistando muchos peruanos durante estas 2 últimas semanas. La polarización que se vive en Perú es una polarización fundamentalmente electoralista. Es decir, no existe esa división entre los peruanos desde el punto de vista político como la que se vivió en la Venezuela del 98-99. Eso es importante destacar, al menos la lectura que le doy yo. Los peruanos, muchos, han votado o en contra, y es algo Fujimori, interesantísimo, claro, en contra de Fujimori. Lo que Fujimori. representa Fujimori, la corrupción. Exacto. Porque, a ver, han tenido, como decíamos hace rato, en 1 año o 2 años, 4 gobiernos distintos, y eso no es sano para un país. Sí, bueno, por supuesto eso no es responsabilidad de Keiko, eso yo lo entiendo claro perfectamente. que no, Y la pero inestabilidad... es como lo que representa, ¿no? En todo caso. Sí, y no solamente eso, entender que no solo que has cambiado de presidentes como cambiarte de ropa todos los días, sino además entender que todos los presidentes que aún están vivos o expresidentes que aún están vivos en el Perú están siendo enjuiciados por algún hecho de corrupción. Entonces no es cualquier cosa. Ante esa realidad, lo que sí es cierto es que en el resto de las poblaciones de Perú, del interior del país, pues bueno, muchas decidieron votar en contra de Keiko. Y la figura que estaba y jugaba en contra de Keiko era Pedro Castillo, que incluso muchos no votan por Pedro Castillo por su persona como tal, sino sencillamente como una respuesta al hartazgo que han recibido por parte de las clases políticas del Perú. Ahora, ¿que se va a ganar Pedro Castillo? Bueno, lo primero que habría que destacar es que es la primera vez en la historia del Perú que hay un resultado tan cerrado. Ha habido otros casos similares, como incluso el de PPK con Keiko, pero es muy, muy cerrado. Número uno, no podemos decir todavía que va a ganar Pedro Castillo, aunque la tendencia se mantiene. Por ejemplo, hoy van a llegar las actas de Miami, de los peruanos en Miami, que son una población enorme, llega hoy a Lima. A partir de hoy se va a contabilizar las actas, por lo menos del centro y del sur de la Florida, que son, digamos, las poblaciones más densas en términos de población peruana en nuestro estado, en el estado de la Florida. Eso llega a Lima, se contabiliza y ahora vamos a ver cómo esa brecha, y lo decía Miguel, esa brecha va a comenzar a reducirse. Veremos si llega a cruzar o pues si sencillamente se mantiene la tendencia, y ante esa situación pues gana Pedro Castillo y toma posesión, por cierto, apenas dentro de un mes y un poquito más, el 28 de julio tomaría posesión del cargo. Vladimir, hablábamos con Miguel Velarde, y también quiero tu punto de vista sobre esto, porque lo hemos conversado en otras ocasiones acerca del crecimiento de este socialismo en América. Esto, por supuesto, favorece a una gran parte de la población en Latinoamérica, en el sentido de que ven como el socialismo como una panacea. Sabemos muy bien que la realidad es otra, pero bueno, pero esto favorece sin duda alguna a Venezuela, o sea, en el sentido, a Venezuela no, a Maduro, al Nicolás Maduro y a su gente, ¿no? Favorece en gran sentido, tiene una amplia, va a sentir más apoyo dentro de la región americana, ¿no? Claro, claro. Sin duda alguna favorece al régimen de Maduro y al
todo el conglomerado que forma parte, y tú lo decías también al principio, del Foro de Sao Paulo. Lo que sí hay que reconocer, siempre lo he dicho, a la izquierda del continente, es que esta gente no juega a corto plazo, esta gente juega a largo plazo y por eso es que consigue el éxito que consigue. Además, no juegan solos, juegan en equipo. Y cuando hablo de jugar en equipo, es entender que no somos un país, sino un grupo de naciones que tienen que controlar. Y ojo, tú le hacías la pregunta a Miguel y yo te la respondo. Colombia, que Colombia va a caer en esa misma realidad. Triste y desgraciadamente va a caer en esa realidad. ¿Por qué? Porque la inestabilidad colombiana ha llegado a tal punto y la debilidad institucional ha llegado a tal punto en el que es prácticamente inminente que Colombia caiga en manos de la izquierda. Ahora, el problema de la izquierda per se no sería necesariamente algo grave si no estuviese relacionada, al menos en el continente, al narcotráfico. Claro. Ahí es donde entra el problema. Cuando tú comienzas a ver todas las ramificaciones. Ha tenido buenas experiencias en algunos países. Sí. La época de Bachelet en Chile, por supuesto en Europa, en algunos países. El uruguayo, hasta con Pepe Mujica, no hay que ir muy lejos, o sea, no tenemos por qué ir tan lejos. Y hay otros casos que son altisonantes, ¿no? Pero sí, lo que tú acabas de decir, no quiere decir per se que las ideas de izquierda sean necesariamente todas malas o que las ideas de derecha sean necesariamente todas buenas. Esas serían falacias, ¿no? Sin embargo, aquí el problema es... Tienes el caso ahorita muy criticado de Bukele en El Salvador. En El Salvador, correcto. Como un autócrata. Correcto. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero que por cierto hay una investigación de Armando Info que seguramente vamos a comentar la semana que viene que tiene que ver con Bukele. Pero estaba viendo algo de eso, sí. Sí, tal cual. Pero entonces, entrando a este tema, fíjense qué interesante. El voto en Perú es obligatorio. El que no vota tiene que pagar una multa. Aún así, no votó solo hasta ahora el 76, tanto por ciento votó, poco más de 18 millones de personas. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que en Perú, pese a la disparidad entre los candidatos, yo creo que los peruanos no están viendo esta elección como una elección en la cual se juegan el destino de su patria. Y eso es un riesgo altísimo. Un riesgo altísimo. Por otro lado, es cierto que, y también me ha tocado entrevistar a peruanos que me han dicho, Vladimir, el asunto está no en que veamos un riesgo en la patria, sino que es que no hay la motivación suficiente porque es que no nos convence ninguno de los dos candidatos. Y aquí entramos en otra retahíla de análisis pues, que tiene que ver en torno a quiénes se postulan y cómo los postulan. Entonces, volvemos y encauzamos la discusión. Tenemos una realidad. Si Perú queda en manos de Pedro Castillo, y se suma a la Argentina de Fernández, a Bolivia, a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba y muy probablemente el próximo sea Chile, y tú también lo comentabas antes, pues obviamente vamos a ver otra vez, como lo vimos en su oportunidad, un resurgir de una fuerza, un movimiento de izquierda que va a intentar hacerle contrapeso a Estados Unidos. Eso ocurrió con Chávez, ocurrió con Lula, ocurrió con Néstor Kirchner y muy probablemente puede ocurrir de nuevo ahora con estas nuevas caras que, bueno, formaron parte siempre de estos gobiernos de izquierda, pero que han tomado la batuta. Y México, Vladimir, que vimos este fin de semana también elecciones en México, sí, donde el partido Morena efectivamente ganó gran parte de las elecciones, pero no en su totalidad. Así es. De México pues no tuvo éxito, pero sí en el Congreso, ¿no? Fíjate que México, Sergio, y todos los que están conectados, es un caso atípico, un caso raro, ¿no? Sí. Porque en México siempre ha gobernado la izquierda. Comencemos por ahí. Si un país ha tenido acuerdos con los Castro, con los dictadores cubanos, durante toda la existencia del castrismo en Cuba, ha sido México. Pero eso no lo ha alejado necesariamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que México tiene más de 2.000 billones de dólares en intercambio anual con Estados Unidos, el principal socio comercial, no solamente el principal socio comercial. De los 65 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, 35 son de origen mexicano, millones. Es decir, más de la población de Venezuela vive en Estados Unidos de origen mexicano. Entonces, obviamente el caso de México, más allá de que en efecto AMLO sea un mandatario de izquierda, lo vimos. AMLO cuando tomó posesión la primera semana ya andaba tratando de tocarle la puerta en su oportunidad a Trump, después de que Trump ocurre toda esta polémica del 3 de noviembre, de que si ganó o no ganó las elecciones. AMLO no salió de primero a decir que había ganado Biden, fue uno de los que aguantó. De hecho, Guaidó salió
primero que AMLO, hablando de Biden. Y eso te habla de que el gobierno de México no le queda otra opción que acomodarse, respetando, por supuesto, la autonomía de México y su propia identidad. Muchas veces se acomoda al jugador. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes tener ideología la que quieras, pero a ti, con quien tú tienes la mayor cantidad de intercambios de acuerdos comerciales, pues es con Estados Unidos, y eso no va a cambiar. Es inevitable, no va a cambiar. Así que México, a mi modo de ver, no entra en la partida más allá de poder ser un socio político e ideológico, digamos. Sí. Pero operativamente no creo que haya mayor cosa. Más allá de lo que hemos visto en la OEA, cuando sale Luis Videgaray, Claro, obviamente vimos cómo se frenó, sí. Exacto, a la hora de votar, correcto. A la hora de votar hemos visto que de hecho se ha mostrado siempre como muy a favor de esta variante socialista en América. Bueno, sí, es cierto, pero quizás no tiene o no es tan fuerte ese mensaje que dan otros, como el caso de Nicaragua, por ejemplo. Ahorita me preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua. Efectivamente vamos o se va en camino en definitiva a una perpetuidad en el poder de Daniel Ortega y de su gente, ¿no? Sí, y que no sería la primera vez, ¿no? Y aparte No, claro, no ser la primera vez, entender que sí, Daniel Ortega está aferrado muy fuertemente al poder. Ya creo que cumple 14 años, ¿cierto? En el poder. Si mal no recuerdo, cumple 14 años. Y en el caso de Nicaragua, fíjense lo grave que significa no reaccionar a tiempo. Y eso lo conocemos los venezolanos. En Nicaragua, la primera protesta verdaderamente fuerte que se vivió en contra de Daniel Ortega fue poco más de 10, 11 años después de haber tomado posesión. Y no porque el país estuviera en una mejor circunstancia, sino que sencillamente el pueblo estaba amarrado y esto permitió que se construyera toda la base o que se reconstruyera toda la base por parte del gobierno o del régimen sandinista y pues bueno, llegaran hasta donde llegaron hoy día, ¿sí? Ellos tienen el control total. No solamente eso, cómo manejan el terror como herramienta para disuasión. Ellos sacan, Sergio, y tú lo conoces, sacan pick-ups, camionetas con cuerpos paramilitares, grupos colectivos y aparte colectivos, cuerpos de la Policía Nacional de Managua y de Nicaragua, pero principalmente la de Managua, fuertemente armados con un megáfono diciéndole a la gente en las protestas no salgan porque van a tenerse las consecuencias. Eso es terror, el gobierno del terror, y les ha funcionado. Por ejemplo, en Nicaragua a mí me impacta muchísimo, Vladimir, que allí no hay contemplación en el sentido de que ni siquiera guardan las formas a la hora de tener, de esconder, de quitarle la fuerza a cualquier medio, alguien que se asome a buscar algún tipo de propuesta o de plantear algún tipo de propuesta de oposición. Lo vimos con Cristiana Chamorro, lo vimos con otros candidatos o precandidatos, porque ni siquiera hay un candidato como tal en Nicaragua, sí. Y lo estamos viendo allí. No guardan las formas. Y como hoy, por cierto, leí al principio del programa, en parte de las noticias del día, y es que la oposición está pidiéndole a la comunidad internacional que intervenga porque no sienten apoyo. Es un poco lo que hablábamos antes, en el sentido de que sí. No hay como un apoyo de esa oposición democrática, y en cambio lo vemos, si hay un poco una unidad más fuerte del lado de los que están muy a favor pues, de la izquierda, del socialismo en la región. Fíjate que se repite la historia. Hace casi 3 años, cuando las protestas, 2 años atrás, 19 de abril del 18, 3 años atrás, el 19 de abril del 2018 se iniciaron las protestas en Nicaragua. Y el detonante, para contestarle a Norelis, que bien nos comenta, bueno, hubo un detonante, yo sé cuál es el detonante. El detonante fue una modificación a la ley del Seguro Social en Nicaragua. Sí. Le quitaban concesiones a los adultos mayores, cobraban mayor tasa impositiva a los que tenían que aportar, etcétera. Y esto hizo que se levantaran la protesta de Nicaragua. Pero ojo, ese detonante le costó la vida a al menos 500 personas en menos de un año. El nivel de salvajismo era brutal. Y ustedes seguramente ya se están preguntando allí, bueno, pero lo que hemos visto en las protestas en Venezuela, sí son, pero en Nicaragua son 3 veces más violentas, o por lo menos lo que se vivió en su oportunidad. Entonces, hablando específicamente de lo que tú dices de Nicaragua, y respondiéndote yo que se repite la historia,
En el 2020, la oposición nicaragüense le pidió al Vaticano y le pidió a la comunidad internacional, entre ellas a la Unión Europea, que pareciera que es como una especie de bálsamo para todos los conflictos, pero finalmente no sirve para nada, que mediara. Ellos llegaron a mediar en Nicaragua y no solamente estoy hablando de partidos políticos. En Nicaragua la principal discusión estaba entre Ortega y los sindicatos que estaban en la calle. Bueno, en paralelo a las negociaciones que se llevaron con el Vaticano y con todo lo demás, pues comenzaron o nunca se detuvieron las persecuciones en contra de líderes opositores y de líderes de los sindicatos. Así que, ¿cuál fue el outcome? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue mayor cantidad de personas detenidas, personas que tuvieron que huir de su país, líderes que tuvieron que huir de su país, personas asesinadas en cámara, porque lo vimos y lo retratamos, y un régimen que sigue perfectamente a sus anchas y que ahora si el resultado de Perú es el que hasta ahora se mantiene, pues va a facilitar mucho más, con mucho más comodidad que el juego esté a favor solamente de un equipo. Y esto va a jugar lo que ocurre en Perú, aunque muchas veces no lo entendamos, lo que ocurre en cada uno de nuestros países nos afecta para bien o para mal. Y esa realidad va directamente a que esta gente va a estar muy cómoda, como digo, muy cómoda actuando. ¿Por qué? Porque están en bloque, y tú lo comentabas, están en bloque, y ese es el peligro. Vladimir, te agradezco como siempre. Gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes. Nuestro colega Vladimir Kieslinger, puede seguirlo a través de su cuenta en Instagram, que se escribe de la misma forma, @Vladimir Kieslinger. Gracias, Vladimir. Un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Feliz semana. Feliz semana, que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Hacemos una pausa, amigas, amigos, y al regreso ya cerramos nuestro programa de hoy. Chao, Vlad. Vale, un abrazo. Feliz día.